interesante programa, el cual hemos titulado Lenguaje de Señas, comunicación vital para las personas sordas. Tendremos además sus gustados segmentos, el video en la red, el vigilante accesible y lo último en discapacidad. Se ha convertido en un lenguatal para las personas sordas. Esta lengua es una modalidad y que ha sido en las personas sordas como respuesta a la necesidad de comunicarse. Como cualquier otra lengua, la lengua de señas permite el acceso directo a todas las funciones lingüísticas y del conocimiento. Posee dialectos y variaciones individuales y comparte universales lingüísticos con otras lenguas orales, español, inglés, entre otras, pero posee su propio vocabulario y sistema de reglas morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, y también posee elementos mínimos llamados parámetros formacionales. La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas, porque surge de forma natural en la relación diaria entre esta población, en respuesta a su condición de personas con limitación auditiva, por lo cual sus canales de emisión son corporales y espaciales, y los de recepción visuales. Muy buenas amigos y amigas televidentes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Contigo. Como pudieron ver en el video introductorio, estaremos hablando sobre lengua de señas, la comunicación vital para las personas sordas. Y realmente para introducirnos y conocer por qué es tan importante la lengua de señas para estas personas, traemos aquí a 3 invitados. A mi izquierda está la licenciada doctora Eneida Ferrer. Ella es secretaria de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas de Panamá. Bienvenida, Eneida, aquí a nuestro programa ya bastante conocido para ti. Muchas gracias nuevamente por esta importante invitación también. También nos acompaña Bielka Vergara, cariñosamente le decimos Miosi. Ella va a hablar en nombre de las personas sordas y ella es una persona sorda y su interpretación nos la va a hacer la licenciada Ana Teresa Guevara. Bienvenida, Miosi, al programa y gracias por venir a acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien. Nos acompaña también el licenciado Noel Daniels. Él es asesor técnico del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Bienvenido, Noel, al programa. Muchas gracias por tu invitación, Fanny. Ok. Y bueno, creo que todo el mundo quiere saber por qué estamos haciendo tanto énfasis en lengua de señas. Y realmente la lengua de señas es una lengua. ¿Por qué le decimos eso? Creo que a lo mejor Eneida o Noel nos puede decir por qué le decimos lengua de señas. Una lengua es el sistema que emplea un grupo de personas para comprenderse a ellas mismas y comprenderse a los demás. ¿Por qué la lengua de señas es una lengua? Porque es el lenguaje natural propio de la persona sorda para poder pensar, comprender, entrar entonces al lenguaje de lectoescrito y comunicarse con nosotros los oyentes. Miosi, ¿por qué es importante la lengua de señas para la persona sorda? ¿Cuál es la diferencia? Pues si tú aprendes lengua de señas, ¿cómo te comunicas? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Mi nombre es Miosi. Es muy importante, yo como persona sorda, aprender de este niño cómo se aprende la lengua de señas. Primero nosotros los sordos, anteriormente no sabíamos lengua de señas, pero es muy importante para las personas, tanto niños como adultos, aprender la lengua de señas para que podamos desarrollar la escritura mediante la comprensión de la lengua. Nos ayuda a nosotros primero la lengua de señas y después pues la participación también, que es muy importante, de un intérprete, de muy chiquitos hasta adultos. Es importante la lengua de señas. ¿Y cómo aprenden lengua de señas? ¿Dónde se aprende? ¿Quién te enseña? Nosotros pues manualmente los sordos aprendemos la lengua de señas, puesto que nuestro mundo es visual.
aprendemos las cosas que vemos desde muy pequeños por lengua de señas. Por ejemplo, este es mamá, papá, que primero es una lengua de señas muy primaria, después vamos aprendiendo una lengua de señas más formal, y los sordos, cuando son muy pequeños y pasan ya a ser enseñados por personas adultas sordas, que es muy importante que sean personas adultas. De primer lugar la lengua de señas, y después posteriormente que ellos ya tengan un intérprete para que puedan comprender cosas. Mío, si tú que eres sorda de nacimiento, ¿cómo quedaste sorda? Yo nací oyente. Cuando fui creciendo me enfermé, pues tuve una pérdida auditiva, no entré a la escuela del INPE, practicaba el oralismo para aprender a hablar en una escuela de afuera que tenía inclusión. Mi familia quería que yo aprendiera a hablar, y mis hermanos son sordos, todos sordos, profundos, y yo quería pues aprender de mis hermanos cómo hablaban ellos en lengua de señas. Yo estaba acostumbrada a que en mi vida hablaran lengua de señas, porque en mi familia hay 6 hermanos sordos, todos somos sordos, y una de mis sobrinas también es sorda, y se desarrolla normalmente una comunicación muy fluida en lengua de señas entre mis amigos y mis familiares, y a mí me gusta en lo personal la comunicación socialmente con mis amigos en lengua de señas. Yo nací oyente, pues, y tuve la pérdida auditiva después y quedé sorda. Ahora, esto del oralismo, ¿no? Yo creo que Neida a lo mejor nos puede decir un poquito lo que estamos hablando, porque creo que toda la comunidad quiere saber, ¿no? ¿Qué significa oralismo? ¿Por qué es más importante o la lengua de señas o el oralismo? ¿O por qué es importante las dos? Ok, históricamente ha habido 2 tendencias en el manejo de las personas sordas. Respetar el lenguaje de señas, o sea, enseñar a través del lenguaje de señas, y el oralismo. Cuando decimos oralismo, ¿qué significa? Significa que a la persona sorda no se le permite hacer señas, lo que estaba señalando Miosis, y se le obliga a usar el lenguaje oral. Y que hable y que lea los labios de la persona. Exactamente, el oralismo es un sistema muy complejo. Pero eso es un poco difícil, claro, porque en realidad, naturalmente, la familia uno aprende, los niños cómo aprenden. Bueno, esa es la pregunta. Repite, mamá, jugo, papá, como... El lenguaje hoy nosotros sabemos que es un sistema natural. El niño no lo aprende, el niño lo desarrolla, que es lo que ella estaba explicando. Si ella está con personas sordas, ellos van a desarrollar lenguaje de señas. Si están con personas orales, entonces las personas que pueden oír, vamos a desarrollar lenguas orales. Pero una vez que el mecanismo de audición, porque tenemos que comprender claramente que el vehículo del lenguaje oral son sonidos. Entonces, si ellos no logran atrapar esos sonidos, ¿cuál es el principio del oralismo? Que tú los agarres como porque te tocas, porque ves la forma de los labios, etc. Cualquiera de nosotros que ponga ahora mismo el televisor y le baje el volumen, se va a dar cuenta que no puede hacerme lectura labial por la forma en que yo estoy hablando. Va a descubrir que los labios apenas si se mueven. Entonces, eso es un proceso muy complejo para el niño que es sordo. Pero se aprende. El oralismo para los niños hipocúsicos, para ciertos tipos de pérdidas auditivas, es un mecanismo para poder adquirir el lenguaje oral y trae una serie de herramientas para suplir. Ahora, lo que están a favor del oralismo y lo que están a favor de la lengua de señas, porque en eso hay como a veces 2 corrientes, ¿no? No, yo quiero que mi hijo aprenda oralismo porque estamos en una sociedad y se va a poder comunicar con todo el mundo, porque no todo el mundo sabe lengua de señas. Bueno, eso es desde una perspectiva. Así es, pero desde los oyentes, pero desde la persona sorda. Claro, para el oralismo puro, ya la parte conceptual, la parte teórica ya no lleva el mismo fundamento que, por ejemplo, en la época que yo estudié. Para nosotros ahora mismo psicolingüísticamente, nosotros sabemos, lamentablemente usa palabras un poquito más difíciles, ya sabemos que la lengua solo se adquiere por lo que nosotros llamamos fonética, por los sonidos. Lógicamente, si la persona sorda no puede adquirir la lengua porque no va a agarrar
sonidos, como la persona ciega, pretender que puede escribir en negritas porque no lo ve, pero tiene una herramienta que se llama el braille, que para nosotros los que somos visuales es complejo, pero para ellos es sumamente sencillo. Así como nosotros no desarrollamos el tacto que ellos desarrollan con los puntitos, ella explicó claramente que para ella la lengua y todas las cosas visuales, para ella son fáciles de introducir adentro de su cerebro. Bueno, eso todavía me resulta un poco complejo, pensando en nuestros oyentes, en nuestros televidentes que no están muy familiarizados con esto. Creo que necesitamos explicar un poquito, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida regresamos con ustedes y vamos a profundizar un poco más sobre este tema del día de hoy, que es la lengua de señas como una comunicación vital para las personas sordas. Enseguida.